Ha llegado ya el momento de la explicación de algunos puntos en este sentido. Los errores tienen que ser ahora confrontados con las enseñanzas originales y corregidos. Si una de dichas obras está escrita con propensión por demás pronunciada hacia la ciencia materialista, la otra es decididamente demasiado idealista y a veces fantástica. Las primeras perplejidades y conceptos erróneos nacieron a consecuencia de la doctrina incomprensible más que otra cosa para las inteligencias occidentales que se ocupa de las obscuraciones periódicas y de las rondas sucesivas de los globos a lo largo de sus cadenas circulares. Uno de estos conceptos se refiere a los hombres de la quinta ronda y hasta a los de la sexta. Los que sabían que una ronda era precedida y seguida de un largo pralaya, periodo de reposo, que crea un abismo infranqueable entre dos rondas hasta que llega el tiempo para un nuevo ciclo de vida, no podían comprender el sofisma de hablar de hombres de la quinta y sexta ronda, en la nuestra, la cuarta. Se sostenía que Gautama Buda era un hombre de la sexta ronda, Platón y otros grandes filósofos y genios de la quinta. ¿Cómo podía ser esto? Un maestro enseñaba y sostenía que aún ahora existían en la Tierra hombres de la quinta ronda, y aunque se comprendió que decía que la humanidad todavía se hallaba en la cuarta ronda, en otro lugar parecía decir que nos hallábamos en la quinta. A esto, otro maestro contestó con una respuesta apocalíptica. Unas pocas gotas de lluvia no constituyen una estación lluviosa, si bien la presagian. No nos hallamos ahora en la quinta ronda, pero hombres pertenecientes a la misma pueden haber venido durante los últimos miles de años. Esto era peor que el enigma de la Esfinge. Los estudiantes de ocultismo sometieron sus cerebros a las especulaciones más arduas. Durante un tiempo considerable trataron de sobrepujar a Edipo y reconciliar las dos afirmaciones. Y como los maestros se mantenían tan silenciosos como la misma esfinge de piedra, fueron acusados de inconsecuencia, de contradicción y de discrepancias. Pero lo que hacían era pura y sencillamente dejar a las especulaciones que siguiesen su curso con objeto de dar una lección que desgraciadamente necesita la mente occidental. En su presunción y arrogancia, tanto como en su costumbre de materializar todos los conceptos y términos metafísicos, sin conceder lugar alguno a la metáfora y la alegoría oriental, los orientalistas han hecho un embrollo de la filosofía indo-exotérica y los teósofos hacían entonces lo mismo con respecto a las enseñanzas esotéricas. Es evidente que hasta hoy día, estos últimos no han llegado a comprender el significado de la expresión hombres de las rondas quinta y sexta. Pero es sencillamente lo siguiente, cada ronda lleva consigo un desenvolvimiento nuevo y hasta un cambio completo en la constitución mental, psíquica, espiritual y física del hombre, evolucionando todos estos principios en una escala siempre ascendente. De aquí se deduce que los hombres como Confucio y Platón, que pertenecían psíquica, mental y espiritualmente a planos más elevados de evolución, eran en nuestra cuarta ronda como la generalidad de los hombres en la quinta ronda, cuya humanidad se halla destinada a encontrarse inmensamente más elevada en esta escala de la evolución que nuestra humanidad presente. Del mismo modo, Gautama Buda, la sabiduría encarnada, era aún más elevado y más grande que todos los hombres que hemos mencionado, a quienes se llama de la quinta ronda, por lo que, alegóricamente, a Buda y a Sankaracharya se les llama hombres de la sexta ronda. De aquí también la sabiduría oculta de la observación, calificada entonces como evasiva, de que unas pocas gotas de lluvia no constituyen una estación lluviosa, si bien la presagian. Y ahora se verá bien clara la verdad de la observación hecha en el Esoteric Budisme. Cuando los hechos complicados de una ciencia por completo desconocida se exponen por vez primera a inteligencias no preparadas, es imposible presentarlos con todas sus modificaciones apropiadas y desarrollos anormales. Tenemos que contentarnos en un principio con las reglas generales y ocuparnos después de las excepciones, y este es especialmente el caso en un estudio cuyos métodos de enseñanza tradicional, generalmente seguidos, van encaminados a imprimir en la memoria ideas nuevas provocando la perplejidad de la que luego se sale. Como el autor de la observación era, según él mismo dice, una inteligencia no educada en el ocultismo, sus propias deducciones y su conocimiento más completo de las modernas especulaciones astronómicas que de las doctrinas arcaicas, le condujeron, de modo muy natural e inconsciente para él, a cometer algunos errores más bien de detalle que no de regla general. Uno de estos se citará ahora.
Es de poca importancia, pero, sin embargo, a propósito para conducir a muchos principiantes a conceptos erróneos, y como los errores de las primeras ediciones fueron corregidos en las notas de la quinta edición, del mismo modo podrá ser la sexta revisada y perfeccionada. Existían varias causas para tales errores. Fueron debidos a la necesidad en que se encontraban los maestros de dar las supuestas contestaciones evasivas, siendo las preguntas demasiado insistentes, no podía dejárselas pasar desapercibidas, mientras que por otro lado solo podían ser contestadas en parte. No obstante esta situación, la confesión de que medio pan es preferible a ninguno, fue con demasiada frecuencia mal comprendida y apenas apreciada corno debía serio. En consecuencia de ello, los chelas laicos europeos se permitieron algunas veces especulaciones gratuitas. Entre estas tenemos el misterio de la octava esfera en su relación con la Luna, y la afirmación errónea de que dos de los globos superiores de la cadena terrestre eran dos de nuestros conocidos planetas, además de la Tierra, existen únicamente otros dos mundos de nuestra cadena que sean visibles, Marte y Mercurio. Esta fue una gran equivocación, pero fue causada tanto por lo vago e incompleto de la contestación del maestro como por la pregunta misma, igualmente vaga e indefinida. Se preguntó lo siguiente: ¿qué planetas, de entre los conocidos por la ciencia ordinaria, además de Mercurio, pertenecen a nuestro sistema de mundos? Ahora bien, si por sistema de mundos se pretendía significar nuestra cadena o cordón terrestre, por el que hacía la pregunta, en lugar del sistema solar de mundos, como debería haber sido, entonces, desde luego, la respuesta era muy probable resultase mal comprendida. Porque la contestación fue Marte, etc., y cuatro planetas más acerca de los cuales la astronomía nada sabe. Ni A, B ni Z son conocidos ni pueden ser vistos por medios físicos por perfeccionados que sean. Esto es claro. A. La astronomía nada conoce todavía en realidad de los planetas, ni respecto de los antiguos ni respecto de los descubiertos en los tiempos modernos. B. Ningún planeta compañero de A a Z, esto es, ninguno de los globos superiores de cualquiera cadena del sistema solar puede ser visto, a excepción, por supuesto, de todos los planetas que son los cuartos en el orden numérico como nuestra Tierra, la Luna, etc., etc. En cuanto a Marte, Mercurio y los otros cuatro planetas, están en una relación con la Tierra acerca de la cual ningún maestro ni ocultista elevado hablará jamás ni mucho menos explicará la naturaleza. En esta misma carta se expresa claramente tal imposibilidad por uno de los maestros, al autor del Esoteric Budisme: haceos cargo de que me estáis haciendo preguntas que pertenecen a la iniciación más elevada, que solo os puedo dar una idea general, pero que ni me atrevo, ni quiero entrar en detalles. Copias de todas cuantas cartas fueron recibidas o enviadas, excepto unas pocas particulares, en las que no existía enseñanza alguna, según dice el maestro, las tiene la autora. Como era su deber, en el principio, contestar y explicar ciertos puntos que no habían sido tocados, es más que probable que no obstante las muchas notas en aquellas copias, la escritora, en su ignorancia del inglés y por temor a decir demasiado, haya podido confundir las noticias dadas. Ella asume la responsabilidad de ello en todos los casos. Pero le es imposible consentir que los que estudian permanezcan por más tiempo bajo impresiones erróneas o que crean que la falta es del sistema esotérico. Permítaseme afirmar ahora de modo explícito que la teoría expuesta es imposible, con o sin evidencia adicional proporcionada por la astronomía moderna. La ciencia física puede proporcionar evidencia corroborativa, si bien todavía muy incierta, pero únicamente en lo referente a los cuerpos celestes que estén en el mismo plano de materia que nuestro universo objetivo. Marte y Mercurio, Venus y Júpiter, así como cada uno de los planetas descubiertos hasta la fecha, o los que están por descubrir, son todos per se los representantes en nuestro plano de tales cadenas. Como claramente afirma una de las numerosas cartas del maestro de Mr. Sinet, existen otras innumerables cadenas mamantáricas de globos habitadas por seres inteligentes, tanto dentro como fuera de nuestro sistema solar. Pero ni Marte ni Mercurio pertenecen a nuestra cadena. Son, lo mismo que los demás planetas, unidades septenarias en la gran hueste de cadenas de nuestro sistema, y todos ellos tan visibles como son invisibles sus globos superiores. Si todavía se objeta que ciertas expresiones en las cartas del maestro eran a propósito para inducir al error, la contestación es, amén, así eran. El autor del Esoteric Budisme lo comprendió bien, puesto que escribió que tales son los métodos tradicionales de enseñanza, provocando la perplejidad, de la que ellos sacan o no sacan, según los casos,
De todos modos, si se pretende que esto podía haber sido enseñado en un principio y explicada como ahora la naturaleza verdadera de los planetas, la contestación es que no se consideró conveniente hacerlo así entonces, pues hubiera abierto el camino a una serie de otras preguntas que jamás hubieran podido contestarse en razón de su naturaleza esotérica y solo hubieran servido de embarazo.